Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un postre que, créanme, tiene un recorrido increíble. Nació nada menos que en la Ópera de París y terminó siendo un ícono de elegancia en los cafés de Buenos Aires. ¿Su nombre? La pera Belle Hélène. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en esa escena. Estamos sentados en un café porteño, de esos de antes, ¿saben? Con el mantel blanco impecable, los cubiertos que pesan en la mano. Es justo en ese ambiente, donde cada detalle es importante, que aparece nuestro protagonista. Y ahí, en esa carta, al lado del clásico flan con dulce de leche o el vigilante, de repente vemos este nombre. Un nombre que suena distinto. No es el postre de la abuela, no es el que comemos todos los domingos. No. Esto es otra cosa. Es como un toque de distinción. Casi te promete una experiencia más sofisticada. Y acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan, en apariencia, simple como una pera con helado y chocolate, pueda contarnos una historia tan compleja? Una historia que mezcla ópera, alta cocina y hasta el lazo cultural entre París y Buenos Aires. Bueno, justamente en ese misterio nos vamos a sumergir ahora. Ok, para empezar a entenderlo todo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y nuestra primera parada nos lleva directamente al origen de todo, el París del siglo XIX. Pensemos que en ese momento, París era el centro del universo cultural y, por supuesto, gastronómico. Y hay una fecha clave para todo esto, 1864. En ese año, París está que arde, en el buen sentido. Hay una efervescencia cultural tremenda. Y la cocina, claro, no se queda afuera. Los grandes chefs, los restaurantes de moda, todos querían capturar ese espíritu, esa onda de la época, y plasmarla en sus platos. Y acá es donde se ata todo. El nombre del postre no es casualidad, para nada. La Belle Hélène era la opereta del momento, un éxito total de un compositor llamado Jacques Offenbach. Ponerle a un plato el nombre de una obra de teatro famosa o de una actriz era una jugada de marketing genial para la época. Era literalmente vender prestigio en un plato. Era subirse a la tendencia cultural del momento. Y claro, si hablamos de prestigio en la cocina, es imposible no mencionar a Auguste Escoffier. Él es como el gran organizador, el que le pone orden a todo. Quizá no fue el que mezcló por primera vez la pera con el chocolate, pero hizo algo mucho más importante. Tomó esa idea, la perfeccionó, la estandarizó y la metió en el Salón de la Fama de la alta cocina francesa. Escoffier convirtió la cocina en un sistema, y la pera Belle Hélène pasó a ser una pieza clave de su legado. Bueno, dejemos por un momento la historia y vayamos directo al plato. Vamos a analizarlo, a desarmarlo un poco. ¿Qué es lo que hace que esta combinación de solo 3 ingredientes sea tan, pero tan especial? ¿Por qué sigue siendo un clásico después de tanto tiempo? La magia de este postre se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. Primero, la pera. Ojo, no cualquier pera. Tiene que ser una pera firme, con buen aroma, que se la banca después de pocharla en un almíbar suave con vainilla. Segundo pilar, el helado de vainilla. Bien cremoso, bien frío, que es el que genera el primer gran contraste. Y el remate final, la salsa de chocolate caliente, que cae sobre todo derritiendo apenas un poquito el helado. Una maravilla. Y fíjense en esto, porque acá está la genialidad del postre. No se trata solo de juntar 3 cosas ricas, no, es un verdadero manual de equilibrio. Por un lado, tenés un juego de temperaturas increíble, lo tibio de la pera y la salsa contra el frío del helado. Después, un contraste de texturas, la suavidad de la fruta contra lo sedoso, lo denso de la salsa y el helado. Y para cerrar, el equilibrio de sabores, lo frutal, lo fresco de la pera contra lo lácteo e intenso del chocolate. Todo, absolutamente todo, está en una armonía perfecta. Perfecto. Ya entendimos de dónde salió y por qué es tan bueno.
Pero ahora sigamos su viaje, porque la historia no termina en París. La gran pregunta es, ¿cómo hizo este postre tan francés para cruzar el Atlántico y aterrizar en las mesas de Buenos Aires? Y la verdad es que este viaje no fue para nada una casualidad. A finales del siglo XIX, Buenos Aires se estaba construyendo y su gran modelo a seguir era París. En todo, en la arquitectura, en la moda y, por supuesto, en la gastronomía. Los grandes hoteles y los restaurantes elegantes de Buenos Aires copiaban el modelo francés, y con ese modelo, claro, se trajeron sus platos más emblemáticos. Y así fue como la pera Belle-Hélène se instaló como un verdadero símbolo de esa alta cocina. Pero lo más interesante es ver qué papel jugó este postre en Argentina. Porque, a ver, nunca fue el postre de la nona. Nadie lo hacía en su casa como un flan con dulce de leche. No. Se posicionó en otro lugar. Era un postre de ocasión. Era algo aspiracional, ¿se entiende? Algo que se pedía para una salida especial como una señal de estatus. Se diferenciaba claramente de los sabores más nuestros, más del día a día. Pero bueno, el tiempo pasa, las modas van y vienen. Y entonces, ¿qué pasó con nuestro elegante postre? ¿Por qué hoy en día es como encontrar una aguja en un pajar en la mayoría de las cartas de restaurantes? Y bueno, las razones son varias. Por un lado, como decíamos, nunca llegó a tener esa conexión emocional que sí tienen los postres locales. Por otro lado, la gastronomía argentina empezó un proceso de mirarse más a sí misma, de revalorizar lo propio, y esa influencia francesa tan fuerte empezó a quedar un poco atrás. Y simplemente las tendencias cambiaron. Se lo veía como algo elegante, sí, pero quizás no tan abrasador o reconfortante como un postre con sabor a hogar. Sin embargo, y esto es súper importante, su historia no termina acá, ni mucho menos. A pesar de que ya no es la estrella de los menús masivos, su valor cambió, se transformó. Hoy por hoy, es una receta básica y fundamental en la formación de cualquier persona que estudie cocina o pastelería. Este gráfico resume perfecto dónde está parada la pera Belle-Hélène hoy. Fíjense, su presencia es altísima en las escuelas de cocina. ¿Por qué? Porque enseña técnicas clave. Cómo pochar una fruta sin que se desarme, cómo manejar contrastes de temperatura, cómo hacer una salsa perfecta. Después, la vemos con una frecuencia media en restaurantes de alta cocina, donde los chefs la reinventan. Y por último, su presencia es baja en los cafés de toda la vida, donde encontrarla es casi un hallazgo nostálgico. Y cerramos con esta idea, que me parece fundamental. La pera Belle-Hélène hoy no es un postre de moda, para nada. Es algo mucho más valioso. Es un clásico eterno. Es una lección de cocina sobre equilibrio y elegancia. Y es la base perfecta para que los cocineros de hoy sigan creando. Su historia en realidad no terminó, simplemente está esperando su próximo acto.